Buenos días, hermanos y amigos. Hoy jueves desde la ciudad de Chimbote participaremos de nuestro culto virtual al Señor Jesucristo y que presenta la comunidad cristiana Jesús Vive de Chimbote, iglesia que pastorea el pastor Víctor Castro Quesada. Los saludamos desde esta ciudad bella de Chimbote, bahía pesquera, considerada en el siglo XX la más importante del mundo. Esta bahía se encuentra a 430 kilómetros de la ciudad de Lima, capital de nuestro país, el Perú. Gracias a Dios y al Espíritu Santo que hoy, hermanos, nos une a través de estas redes sociales, que podemos tener un culto unido al Señor Jesucristo de alabanza, de adoración y gratitud a su nombre. Amén. Es precioso poder seguir desarrollando nuestra vida espiritual gracias a Dios. Vamos a aprovechar este momento para poder conectarnos con nuestros amigos, compañeros de trabajo, familiares y a través de las redes sociales, las 4 plataformas que existen. 4 de ellas nos van a ayudar para hacer un clic, el Messenger, el WhatsApp, el Instagram, ¿no? Y de esta manera podemos nosotros conectarnos y estaremos atendiendo al llamado y al mandato que dio nuestro Señor Jesucristo de que sea predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin, conforme lo dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, el versículo 14. Queremos darle pues la bienvenida, amados hermanos, a nuestro culto en esta noche, a todos los hermanos que se encuentran en esta región de Ancash, del Santa, de Chimbote, Nuevo Chimbote, Casma, Moro, estamos hablando Chachani, camino hacia Huaraz, en el callejón de Conchucos y en el mismo Huaraz, igualmente en las regiones de Lambayeque, Cajamarca, Ayacucho, Piura, y también en La Libertad. Todos los hermanos de Chocope, de Paiján, un saludo cariñoso para todos ustedes, igualmente a los hermanos que se encuentran en la ciudad de Lima, en Los Olivos, en San Martín de Porras, Magdalena, San Miguel, Puente Piedra, San Juan del Lurigancho, Surco, y a los hermanos del Callao, en La Perla y en Ventanilla. No dejamos de lado a los queridos hermanos que se hallan fuera de la frontera de nuestro país, en Chile, en Santiago, en Bolivia, en La Paz, en Argentina, Mar del Plata, Buenos Aires, en el estado en México, en el estado de Tlaxcala, en Estados Unidos, en Washington, Nueva York, en Nueva Jersey, ¿no? Y también en Bahamas, en Nassau, y en España, Barcelona, en Suecia, Estocolmo. Amén. Un saludo pues reciban en esta noche, amados hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios y le voy a invitar, por favor, a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 1 al 3. Es un capítulo muy conocido por todos nosotros, seguramente ya lo hemos leído varias veces o muchísimas veces, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dice así el Evangelio de San Juan en el capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, estando Él con sus discípulos. El Señor siempre andaba con sus discípulos, con aquellos que Él había llamado para que estén con Él, para que tengan comunión con Él, y luego
para compartir la palabra de Dios. Para eso los llamó el Señor Jesús, para que estuvieran con Él y luego para llevar el mensaje de la palabra de Él a todas las naciones, como más adelante vimos en sus mandatos que Él dio a los discípulos y a la iglesia. Acá les dice el Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es decir, el Señor les está hablando de la promesa de que el Señor iba a preparar moradas, o sea, lugares donde iban a estar sus discípulos. O sea, el plan eterno de Dios es que Jesús vino a llamar a hombres para que estuvieran con Él. Y a esos primeros hombres los llamó apóstoles. Y todos aquellos que le seguían a Jesús le llamó discípulos. Y acá está reunido Él con los apóstoles, con sus discípulos, y les está diciendo que Él va a ir a preparar moradas, muchas moradas hay. Acá el Señor no tenía un lugar donde dormir en la tierra. No tenía donde apoyar su cabeza. Pero en los cielos, Él tiene muchas moradas en la casa del Padre. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Es decir, el Señor iba a partir, se iba a ir de este mundo, como se fue. Y Él dice: si me fuere yo prepararé el lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez. Pasarán los cielos, pasará la tierra, mas mi palabra no pasará. Así está escrito en la Biblia. Vendré otra vez. Y al irse Él, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el versículo 11, dice que los ángeles le dijeron: varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así le veréis venir. Y los mismos ángeles anunciaron su nacimiento de Jesús. Y acá el Señor dice que vendrá otra vez. Vendré otra vez. Amado hermano, hermana, esta palabra es para nosotros, para la iglesia del Señor, de Jesucristo, para sus hijos. El Señor vendrá otra vez. Y esa es una esperanza que tiene todo cristiano. La segunda venida de Cristo, bueno, primeramente nos tendrá que llevar al Señor. Pero en esta esperanza, dice el apóstol Juan en el capítulo 3 de Primera de Juan, en el versículo 3, dice: el que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. Es decir, que todos aquellos que tenemos esta esperanza en Dios, en que Cristo venga a llevar su iglesia, dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. Es decir, nos apartamos del mal, de la inmoralidad, de todas aquellas cosas que no agradan al Señor, y nos acercamos a Dios. En esta noche, al acercarnos a Dios, lo hacemos porque el Señor nos ha llamado a estar en una relación con Él. Y es por eso, amados hermanos, que en esta noche, cuando venimos a los pies del Señor, es para oírle con atención y también para alabarle y cantarle por su promesa: vendré otra vez. Amén. Amén, hermanos. Vendré
otra vez. Maravilloso, maravilloso. Vamos a orar. Amada Iglesia del Señor, vamos a orar en esta noche. Aleluya, Padre. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya, Padre. Aleluya, Señor. Cielos y tierras pasarán, mas tu palabra no pasará. Tú vendrás, Señor. Vendrás por un pueblo santo, un pueblo que has escogido, Señor. Y en este tiempo, Señor, estás preparando nuestras vidas para ese momento en el cual iremos a tu encuentro, Señor. Gracias, Padre. Señor Jesús, gracias, Jesús. Jesucristo, gracias, Señor nuestro. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por habernos mirado. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Demos gracias, amados hermanos. Antes de alabar a nuestro Señor, démosle gracias al Señor para alabar su nombre, para bendecirlo, para cantarle, para adorarle en esta noche al Dios Todopoderoso, a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermanos. Amén. Es una noche hermosa, es una noche muy hermosa, porque vamos a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a alabarlo a nuestro Rey. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya. Pues tú, glorioso, eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Pues tú, glorioso, eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. ¡Aleluya! Te adoro, Señor, con todo mi ser, con tus salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, con tus salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo, de la roca me refugiaré. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo, de la roca me refugiaré. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar que nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar que
los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Oh, hey, hey, la 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 la. Mi Padre es Dios Y yo le exalto mi Padre es Dios, y le exaltaré. mi Padre es Dios, Y yo le exalto mi Padre es Dios. y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Oh, hey, hey, la 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 la. La 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 la. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Oh, hey, hey, la 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 la. Cristo Jesús, te adoramos, Salvador, te adoramos a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores, te adoramos, bendito Señor nuestro. Adórele, hermano, adórele al Señor, adorémosle todos juntos. Ese es el gozo que el Señor nos da, el gozo en Él. Él es nuestro Rey, nuestro amado Redentor, Jesucristo. Aleluya, aleluya, Señor. Bendito seas tú, Señor nuestro. Alabado seas, Jesús. Aleluya, Señor. En esta noche enaltecido seas. Bendito sea tu nombre, Señor. Toda gloria y honor. Aleluya. Te alabamos, Jesús.
y te bendecimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Y grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Gracias, Padre. Gracias en esta noche, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por haberte dignado mirar nuestras vidas y haber puesto en nuestros corazones gratitud y adoración a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, gracias. Muchas gracias, Señor, en esta noche. Gracias te damos, todos tus hijos, todos los hermanos en la fe, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, amados hermanos. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Toda la gloria sea a Dios. Toda la gloria y la alabanza sea a Él por siempre. Amén. Amén, hermanos. Amén. Estamos llenos de alegría, de gozo. Ha sido un momento lindo. Nuestra adoración al Señor, nuestro corazón se ha enternecido, está preparado para recibir ahora la palabra de Dios. Y para ello vamos a invitar al pastor de la iglesia, al pastor Víctor Castro Quesada, al cual le damos la bienvenida, pastor. Dios le bendiga en esta noche. Sea usted realmente usado por el Señor grandemente, trayéndonos el mensaje de la palabra del Señor para toda su iglesia. Amén, hermanos. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermano Carlos. Que Dios le bendiga. Hermanos, buenos días. Vamos ahora a compartir la palabra de Dios. Y para ello le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 19. Leamos del verso 10 al 12. Mateo, capítulo 19, del verso 10 al 12.
Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Vamos ahora a orar juntos. Le invito a cerrar sus ojos para poder orar sin distracción. Donde se encuentre, procure acompañarme en una oración. Padre amado, te damos las gracias por esta nueva oportunidad que nos concedes de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que ahora nos ayudes, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos dé sabiduría, entendimiento de tu palabra. Y gracias, Señor, háblanos a través de ella, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siguiendo con la enseñanza del día domingo, en este pasaje encontramos la respuesta de Jesús, la respuesta de los discípulos a la enseñanza de Jesús sobre el divorcio y las nuevas nupcias. Para recordar un poco lo que estudiamos el último domingo, dice el Evangelio de Juan que en cierta ocasión los fariseos, para tentar al Señor, le hicieron la siguiente pregunta. Le dijeron: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La respuesta de Jesús a esta pregunta, que tiene que ver con el divorcio y las nuevas nupcias, fue categórica. Jesús les dijo: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es más, les advirtió a los líderes de Israel que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera también. Al oír estas palabras, los discípulos se sintieron muy consternados. Ellos estaban un poco confundidos. Y le respondieron al Señor las siguientes palabras. Le dijeron: si así es la condición del hombre con su mujer, es decir, si el matrimonio es como tú dices, una relación para toda la vida, una relación en la cual el divorcio no tiene lugar, entonces no es conveniente que el hombre se case. Mejor nos convendría quedarnos sin casar. Esta reacción de los discípulos tiene que ver con la manera de pensar que había en ese tiempo. Aunque, como vimos, allá en el antiguo Israel,
la manera de pensar sobre el tema del divorcio y las nuevas nupcias estaba dividido en dos grandes escuelas, una muy conservadora, que era la del rabino Shammai, que decía que el divorcio solo podía proceder cuando había infidelidad en el matrimonio. Por otro lado estaba la escuela más liberal de Hillel, que enseñaba que el divorcio se podía dar por cualquier motivo. Si el hombre encontraba en su mujer algo que le desagradaba, entonces él estaba en la libertad, y no solo en la libertad, sino que era su deber divorciarse de esa mujer. Eso es lo que enseñaban algunos maestros del judaísmo, que el hombre podía separarse, divorciarse de su mujer por cualquier motivo. Y como dijimos en aquella ocasión, esta era la enseñanza que predominaba en Israel, aquella que le permitía al hombre divorciarse, separarse de su mujer por cualquier razón. Entonces, en ese contexto cultural, los discípulos de Jesús crecieron pensando que el matrimonio era una relación que podía llegar a su fin en cualquier momento, que el hombre así lo deseara. Pero ahora viene el Señor Jesús y dice todo lo contrario, que el matrimonio es una relación que debe durar hasta el final de la vida. Los cónyuges deben permanecer unidos hasta que la muerte los separe. Y que el divorcio no tenía lugar dentro del matrimonio, salvo por causa de infidelidad. Esa era la única razón que el Señor dio para permitir el divorcio. Después no había ningún otro motivo que pudiera permitir el divorcio dentro del matrimonio. Entonces, al oír esto, los discípulos reaccionan, porque les parece que la enseñanza del Señor es muy estricta sobre este tema. Para Jesús no hay posibilidad de poder deshacer la relación matrimonial cuando a los cónyuges les parezca. Aunque en ese tiempo el único que podía divorciarse era el varón, no la mujer. Por eso los fariseos le preguntan, ¿es lícito al hombre? Porque la ley de Moisés permitía solo al varón poder acceder al divorcio, a la mujer no. Si a una mujer le tocaba a un varón que la trataba mal, tenía que aguantarse. Porque para ella no había posibilidad de divorciarse, pero para el varón sí. Si el varón encontraba algo desagradable en su mujer, y según los liberales, eso desagradable podía ser cualquier cosa. Como por ejemplo, dimos el domingo algunos ejemplos de esto. Dijimos que la mujer no cocinara bien, o que la mujer no hablara con respeto a su marido. Para ciertos judíos esto era suficiente para poder divorciarse.
de la mujer y casarse con otra. Pero aunque esa era la enseñanza que dominaba en Israel, para Jesús no era así. Para Jesús, el divorcio no tenía lugar dentro del matrimonio, salvo por causa de infidelidad. Por eso él dijo, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Entonces los discípulos, al escuchar esta enseñanza de Jesús, la cual iba en contra del parecer de ellos, responden de esta manera. Y le dicen, Señor, si esas son las condiciones del matrimonio, si el matrimonio no da lugar al divorcio, entonces lo más conveniente es no casarse, como mucha gente piensa en el presente. La manera de pensar de los hombres no ha variado mucho. Hoy hay mucha gente que piensa de esta misma manera. Por eso que hay quienes no quieren casarse, sino solo conviven. ¿Por qué? Porque ellos son de este pensamiento. ¿Para qué nos vamos a casar? Mejor permanezcamos sin casarnos. Porque si no nos va bien, entonces divorciarse es todo un problema. Mejor juntémonos. Y si no nos comprendemos, si no nos entendemos, entonces cada uno sigue su camino, el camino que mejor le convenga. Pero ese no era la enseñanza del Señor. La enseñanza del Señor ya la hemos visto. Él enseñaba que lo que Dios ha unido en matrimonio, entonces el hombre no lo debe separar. Entonces es por eso que los discípulos reaccionan de esta manera y ahora piensan que ante un matrimonio donde el divorcio no es posible, mejor es permanecer soltero, permanecer sin casarse. Por eso le han dicho, Señor, entonces no conviene que nos casemos. Lo que podemos hacer nosotros, en este caso, lo más conveniente es permanecer sin casar. El Señor Jesús le responde en el versículo 11 y les dice, no todos son capaces de recibir esto. Es decir, si los discípulos desean permanecer solteros, si los discípulos no desean casarse, entonces Él les dice, bueno, eso está bien. Si es lo que ustedes quieren hacer, muy bien. Pero tienen que pensar que la soltería es algo que no todos pueden sobrellevar. ¿Por qué? Porque usted sabe que, al menos así es en la vida cristiana, un hombre solo, una mujer sola, que permanece así durante toda su vida, no puede tener
relaciones sexuales. Porque la sexualidad es algo que se puede dar solo dentro del matrimonio. Entonces, si uno habla de permanecer sin casarse, entonces está diciendo que va a permanecer célibe toda su vida. Es decir, nunca va a tener relaciones sexuales. Y Jesús dice que, bueno, si alguien quiere vivir así, está bien. Pero antes de decidir esto, la persona tiene que pensar si es capaz de vivir en completa abstinencia sexual. Porque esto, dice, es algo que todos los hombres no son capaces de sobrellevar, sino solo aquellos a quienes es dado. Entonces aquí Jesús habla del celibato y dice que el celibato es algo que se puede llevar siempre y cuando se haya recibido esa capacidad. ¿Quién es el que da a los hombres esa capacidad de mantenerse en completa abstinencia sexual? De tal forma que uno pueda vivir sin casarse toda la vida. Bueno, aquí, según el contexto, es Dios. Dios es el único que puede dar esa capacidad a los hombres. Entonces la soltería o el celibato, mejor es hablar de celibato que de soltería. Aquí Jesús está refiriéndose al celibato, a una vida en la cual el hombre o la mujer no tienen relaciones sexuales. Porque la soltería no siempre implica celibato. Hay gente soltera que tiene relaciones sexuales. Y así permanece. A lo largo de su vida. Nunca se casan, pero tienen relaciones, en el caso de los varones, con mujeres, o en el caso de mujeres con varones, aunque permanecen solteras. Pero Jesús no está hablando de esa situación. Jesús está hablando de una situación en la cual los hombres, y en este caso los creyentes en particular, porque son los discípulos los que están haciendo esta declaración, viven sin tener actividad sexual. Entonces dice, bueno, eso, si desean ustedes vivir así de esa manera, lo pueden hacer, pero tengan en cuenta que eso es algo que no todos son capaces de hacer en su vida, sino solo aquellos a quienes Dios les da esta capacidad. Aquí el Señor Jesús está hablando lo mismo que Pablo desarrolla en el capítulo 7 del primer libro a los Corintios, o la primera carta a los Corintios, donde los hermanos de esa iglesia le han hecho la pregunta de qué es más conveniente, casarse o permanecer célibes. Entonces el apóstol responde ahí lo mismo que Jesús está diciendo a sus discípulos acá en Mateo capítulo 19 versículo 11. Podemos leerlo en 1 Corintios capítulo 7 versículo 1 en adelante. Dice Pablo, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Entonces, según Pablo,
entre el celibato y el matrimonio, él prefiere el celibato. Más abajo va a dar sus razones. Dice, mejor le sería al hombre no tocar mujer, no tener relaciones sexuales con mujer. Es decir, vivir en completo celibato. Sin embargo, él es consciente, como lo era el Señor Jesús, que esto no todos los hombres, no todas las mujeres lo pueden cumplir. Por eso dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿No? Y cuando se casen, cumplan con el deber conyugal, para que luego el diablo no los tiente y caigan en fornicación a causa de la incontinencia de estas personas. Porque hay muchas personas que no pueden vivir una vida de celibato. ¿Por qué? Porque no tienen continencia, dice Pablo, no tienen dominio completo sobre sus deseos sexuales. Por eso no es fácil decir, bueno, yo voy a permanecer soltero o yo voy a permanecer célibe el resto de mi vida, como decían los discípulos. Porque para decir esto uno tiene que ver primero si va a poder cumplir con esa declaración. Si realmente puede él tener continencia, si puede realmente tener dominio sobre sus pasiones o sobre sus deseos sexuales. Porque si no es así, se está metiendo en un problema. Va a caer en fornicación. Por eso Pablo dice, a causa de las fornicaciones, mejor el que no puede permanecer célibe. Cásese. Cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Y el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Y nuevamente retoma el tema en el verso 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Como sabemos, Pablo practicó el celibato, porque él nunca se casó. Y no porque nunca se casó, él anduvo teniendo relaciones sexuales con mujeres, sino que él se mantuvo puro en el sentido sexual. En otras palabras, él permaneció célibe durante toda su vida cristiana. Y dice, yo quisiera eso para cada uno de ustedes. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. No tocaran mujer. O no tocaran varón. No tuvieran relaciones sexuales con mujeres o con varones. En el caso de las mujeres. Sino vivieran en completa abstinencia sexual. Sin embargo, yo sé que pedir eso a todos los creyentes es un imposible, es un absurdo. Es un absurdo imponer el celibato a todos los creyentes. ¿Por qué? Porque no todos tienen esa capacidad de abstenerse. Sino solo, como dijo Jesús, aquellos a quienes se les ha dado. ¿Quién les ha dado esa capacidad? Dios. Y Pablo dice lo mismo ahora. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Entonces a cada uno Dios le ha dado
sobre este punto un don en particular. Solo a algunos Dios les dio la capacidad de dominar sus impulsos sexuales, de tal forma de poder vivir una vida célibe, sin sentirse mal. Por eso continúa en el verso 8, digo pues a los solteros y a las viudas, porque esto no solo puede darse para los varones, esto puede darse también para las mujeres. Podrían haber hermanas, mujeres que decidieran mantenerse célibes por el resto de sus días. ¿No? Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, sin casar. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces lo mismo está diciendo Jesús acá. Cuando los discípulos les dicen, Señor, mira, si el matrimonio va a ser así. Si no hay lugar para el divorcio dentro de la vida matrimonial, y yo tengo que mantenerme unido a una mujer hasta que la muerte nos separe. Entonces, lo más conveniente es que nos mantengamos sin casar. Jesús le dice, está bien, si es lo que quieren, perfecto, pero piensen un momento si van a poder, si tienen la capacidad de vivir en celibato, porque eso es algo que solo pueden hacerlo aquellos a quienes es dado por Dios. A eso Pablo lo llama en 1 Corintios capítulo 7, don de continencia, que es la capacidad de dominar los deseos sexuales, de tal forma que uno puede mantenerse soltero, mantenerse sin casar todo el tiempo y estar tranquilo, no estar ahí en conflicto interior consigo mismo, ardiendo de pasión, ardiendo de deseos de tipo sexual. No, eso no es don de continencia. Si alguien está así, dice Pablo, mejor cásese. Si alguien está en ese problema, luchando con sus deseos carnales o con sus pasiones sexuales, Pablo dice, mejor cásese. No sea que vaya a caer en fornicación. Pero dice, a mí me gustaría que todos fueran como yo. Yo soy soltero, yo no estoy casado, vivo así sin casar, en completo celibato. Pero eso es solo para aquellos a quienes Dios le da el don de continencia. Entonces, antes de hablar, en otras palabras, el Señor les está diciendo, antes de hablar, ven si van a poder cumplir lo que están diciendo. Porque a veces los creyentes somos así, rápidos, ligeros para hacer declaraciones o promesas. Yo he escuchado en mi vida cristiana hermanos, ¿no?, que han hecho promesas como esas y han dicho, yo voy a ser como Pablo, yo nunca me voy a casar, voy a servir al Señor el resto de mis días por completo, pero luego no han podido cumplir sus palabras. ¿Por qué? Porque fueron ligeros al hablar. No se pusieron a pensar si eran capaces para hacer lo que estaban diciendo que harían. Porque para vivir
sin casarse, se requiere recibir de parte de Dios lo que Pablo llama un don de continencia. Ahora, en el versículo 12, ya para terminar, Jesús habla de los eunucos. ¿Quiénes eran los eunucos? Los eunucos eran personas que no podían tener relaciones sexuales. Eso era un eunuco, alguien que no podía tener vida sexual y por consiguiente vivía en celibato. Ahora Jesús dice que hay 3 grupos de eunucos. Los menciona en el verso 12. El primer grupo, dice el Señor, son aquellos eunucos que lo son desde el vientre de su madre. Dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. ¿Quiénes son esos eunucos que lo son desde el vientre de su madre? Aquellos que nacen con algún defecto congénito, con alguna malformación congénita. Y por consiguiente no pueden tener relaciones sexuales. Es algo raro, pero se puede dar. Que por algún problema de nacimiento alguien no puede luego tener una vida sexual. Y entonces se ve obligado, ¿no?, a vivir en completo celibato, ¿no? Después hay un segundo grupo de eunucos. Son aquellos que son eunucos porque los hombres los han hecho así. Dice, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y aquí Jesús está haciendo referencia a una práctica muy común que había en aquel tiempo, que era la de castrar a ciertas personas. Esto es algo que se hacía sobre todo en pueblos gentiles. Dentro de Israel no se practicaba la castración, porque esto era algo abominable delante de Dios. Pero entre los gentiles la castración, la práctica de la castración era muy frecuente. Por ejemplo, se castraban a ciertas personas como una forma de castigo por los delitos que habían cometido. Algunos sacerdotes también eran castrados. Estoy hablando de sacerdotes paganos. Pero algo muy común que se veía en ese tiempo era la castración de aquellos esclavos que cuidaban el harén de un rey, para que el esclavo no pudiera tener relaciones sexuales con las esposas del rey. El rey ordenaba la castración de sus esclavos. Entonces estas personas que cuidaban el harén del rey no podían tener relaciones sexuales porque habían sido castrados por los hombres. Esto era hecho, por supuesto, en contra de la voluntad de ellos. Era una práctica cruel de aquel entonces. Entonces Jesús está haciendo aquí referencia a este segundo grupo de eunucos. Pero luego habla de un tercer grupo de eunucos y dice que hay eunucos que asimismo se han hecho eunucos por causa del reino de los cielos. Así dice, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Aquí debemos tener cuidado al interpretar las palabras del Señor, porque Jesús no está hablando aquí en un sentido literal, como en el pasado
algunos creyentes interpretaron esas palabras, incluso llegando a castrarse a sí mismos por causa del reino de Dios. Estos eunucos por el reino de los cielos no son personas que literalmente se castran para servir a Dios. No, eso no está diciendo Jesús aquí. Él está hablando en un sentido figurado. ¿No? ¿Quiénes son los que asimismo se hacen eunucos por causa del reino de Dios? Son creyentes, son cristianos o cristianas que, pudiendo tener relaciones sexuales, teniendo toda su capacidad sexual en óptimas condiciones, es decir, pudiendo tener vida íntima, y no solo eso, pudiendo tener hijos, ellos deciden no casarse, sino mantenerse célibes para poder servir al Señor de una manera más eficaz. En la Escritura tenemos muchos ejemplos de hombres de Dios que optaron por el celibato para poder servir a Dios de una manera muy eficiente. Por ejemplo, tenemos el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue célibe. El mismo Señor Jesús. Jesús no se casó. Jesús no tuvo relaciones sexuales con mujeres. Él fue célibe toda su vida. ¿Y por qué lo hizo? Por amor a la obra de Dios. Otro ejemplo es el de Pablo, el apóstol, que ya lo hemos mencionado. Pablo, que escribe la primera carta a los Corintios, que hemos leído hace un momento y vamos a volver a leer, ¿no? Él era un hombre célibe. Él nunca se casó, él nunca tuvo hijos, él nunca tuvo relaciones sexuales, sino que decidió renunciar a la vida matrimonial para poder servir mejor al Señor, porque Él explica que en el matrimonio hay situaciones que impiden al creyente poder atender mejor la obra de Dios. Quizá lo podemos leer, ir nuevamente a 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 32. Dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja, que no estuvierais preocupados por todas aquellas preocupaciones que son propias de la vida familiar. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Entonces la única preocupación del soltero, dice Pablo, es agradar a su Señor. En cambio el casado no. Dice: pero el casado, verso 33, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Entonces eso es lo que sucede. Entonces el casado, dice Pablo, busca agradar a su mujer, tiene que atender, ¿no?, a su mujer, ver por sus hijos. Entonces hay una serie de preocupaciones, de tareas
que tiene que cumplir la persona casada. En cambio, la soltera no tiene esos impedimentos. Ella puede concentrarse, ella puede dedicarse totalmente al Señor y servirle sin ningún problema propio de la vida matrimonial o de la vida familiar. Por eso que él recomendaba el celibato. Pero no lo imponía, por las razones que ya hemos visto. El celibato no se puede imponer, porque no todos son capaces de poder cumplir su exigencia. Solo aquellos que reciben de parte de Dios dicha capacidad o dicho don. Verso 34, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Entonces tenemos que reconocer que la vida familiar presenta, ¿no?, ciertos obstáculos para la vida ministerial, para el servicio al Señor, que Pablo quiere evitar a los hermanos, porque esa fue su manera de pensar. Él dijo, yo quiero servir al Señor por entero, sin tener las distracciones propias de la vida familiar. Y entonces decidió por el celibato. Pero Dios le dio a la vez la capacidad para poder optar por esa forma de vida. Y realmente acertó, porque imagínense, Pablo no hubiera podido hacer todo lo que él hizo si hubiera estado casado, con hijos. Porque él solo paraba viajando de lugar en lugar. Imagínense cómo hubiera sido si tenía esposa. No la iba a poder ver. No iba a poder estar con su esposa. No iba a poder ver a sus hijos. Sus hijos lo hubieran visto cada mucho tiempo. Y eso no es lo mejor. Además, Pablo, por el ministerio que realizaba, estuvo siempre expuesto a muchos peligros, a muchas necesidades. Una vez lo dejaron medio muerto a las afueras de Listra. Lo pedrearon. ¿Cuántas veces no estuvo en prisión? Fue azotado en varias ocasiones. Pasó peligros, cuenta él en sus cartas, de ladrones, de enemigos. Pregunto, ¿qué hubiera sido si él hubiera estado casado? Imagínense su preocupación, ¿no?, de llevar a su familia a esas situaciones de peligro, a esas situaciones de necesidad, porque Pablo muchas veces pasó momentos donde no tenía para comer. ¿Qué hubiera sido si hubiera tenido hijos o si hubiera tenido esposa? Entonces él dijo, no, o sea, para estar con todas esas preocupaciones, no, yo quiero dar todo de mí para la obra de Dios. Así que prefiero mantenerme sin casar. Prefiero mantenerme en celibato. No solo sin casar, sino en celibato. Y entonces Dios le dio esa capacidad. Y él fue uno de los apóstoles, quizás el creyente, ¿no?, que más ha contribuido a la causa de Cristo. Pero vuelve a repetir él, ¿no?, en su carta, ¿no?, y el Señor también lo hace, pero no todos pueden hacer esto, sino solo aquellos a quienes Dios le da ese don. Sin embargo, Jesús
anima. Jesús dice, bueno, si Dios te da, ¿no?, la capacidad de poder vivir completamente entregado a la causa de Dios, entonces está bien, hazlo, ¿no? Podemos volver para terminar ya en la parte final del versículo 20, del versículo 12, perdón, dice, el que sea capaz de recibir esto, de vivir célibe por causa de la obra de Dios, como lo hizo Pablo, como lo hizo el Señor Jesús, como lo hizo Juan el Bautista y algunos profetas en el pasado. Aquel que sea capaz de entregar enteramente su vida a la causa de Dios, sin las preocupaciones propias de la vida familiar. Hágalo, dice el Señor, dice. Que lo reciba, dice. Porque esa debe ser siempre una opción para la vida del cristiano. La única opción, según la Biblia, no es el matrimonio. El matrimonio es una opción para el creyente, pero la otra opción es el celibato. Y uno cuando decide lo que va a hacer en su vida, entonces tiene que tener en cuenta estas dos posibilidades. El casarme o el mantenerme sin casar, el mantenerme célibe para poder servir de lleno en la obra de Dios. Qué bueno, ¿no?, que hubieran muchos hombres como Pablo o como el Señor Jesús o como Juan el Bautista, que pudieran dedicarse a un 100% a la causa de Dios. Y si eso pone Dios en nuestro corazón, el Señor dice, recíbalo. Recíbalo. Porque la obra de Dios necesita de esta clase de personas. Personas que están dispuestas a sacrificarse por la obra de Dios. Están dispuestas a renunciar a muchos deseos personales, a muchos proyectos personales. Y no solo en el tema del matrimonio, sino en general. La obra de Dios requiere de esta clase de servidores que estén dispuestos a renunciar a lo suyo para poder servir a Cristo, para poder darle a Cristo lo mejor de nosotros. Entonces Dios quiera que eso pueda haber también en nuestro corazón. Claro, si estamos casados, Pablo dice, debemos permanecer casados. El que ya está casado, ya no hay otra opción. El celibato ya es imposible, ¿no? El que está casado dice, permanezca casado, no deje a su mujer. O si ella está casada, no deje a su esposo. Porque en el matrimonio ya no hay retroceso. Solo hay puerta de entrada, pero ya no hay puerta de salida. Salvo, dio una opción ahí, Señor, la infidelidad. Pero si no es así, no hay lugar al divorcio. Hay que seguir adelante. Dando lo mejor, ¿no?, para nuestra vida familiar, pero también sirviendo al Señor. Pero si no es así, entonces hay siempre la opción de poder mantenernos solos para la causa de Dios. Por último, hay que entender que el celibato no hace mejor al creyente. El celibato no nos hace más santos que los que no lo son. No. El matrimonio es una condición santa delante de Dios. Así que el casarse no es malo, el casarse es algo honroso delante de Dios, pero si alguien desea entregar su vida, ¿no?, por completo a la causa de Dios, sin las aflicciones de la vida familiar, hágalo, ¿no?, si Dios así lo está guiando en su vida.
Amén. Entonces vamos a orar, y si alguien quiere recibir a Cristo, porque para hacer cosas como estas, o para hacer cualquier clase de renuncia en la vida por el reino de Dios, hay que primero ser cristiano. Hay que primero rendir la vida a Cristo, si no es imposible. Uno escucha estos y dice, son locuras. ¿Cómo voy a dejar ese trabajo? ¿Cómo voy a dejar esa oportunidad de trabajo? No, eso es loco. Por servir a Dios. No lo entiende una persona que no es creyente. Pero una persona que es cristiana no solo es capaz de renunciar a cuestiones como esas, a oportunidades de trabajo, a qué sé yo, sino aún es capaz de renunciar aún a la posibilidad de casarse y tener familia. Pero eso es algo que se hace solo bajo la dirección de Dios. Y si usted quiere vivir realmente para Cristo, para la causa de Dios, entonces rinda su corazón al Señor Jesucristo. Entréguele su vida a Cristo. Y Él va a hacer una obra de salvación muy hermosa en su vida. Vamos entonces a orar. Si alguien quiere recibir a Cristo, haga conmigo esta oración. Dígale, Señor Jesús, te entrego mi vida. Reina tú en mi corazón. Sé tú lo primero en mi vida. Sé tú lo más importante en mi vida. Te rindo todo mi ser. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si alguien desea reconciliarse con Cristo porque se ha apartado de Él, y Cristo ya no es lo primero en su vida, arrepiéntase, dígale, Señor Jesús, perdona mi desobediencia. Hoy me vuelvo a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso sería todo. Si alguien ha recibido a Cristo, comuníquese con nosotros a través del Messenger de nuestra iglesia. Y que Dios le bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Estamos contentos. Gracias, Pastor Víctor. Gracias a nuestro Dios. Hoy día salimos contentos con la palabra que hemos oído en esta noche para edificar nuestras vidas. Vamos a los anuncios, hermanos. En primer lugar, queremos seguir animándole a usted a seguir participando de manera continua en estas reuniones que tiene la iglesia, como hoy, jueves, y los días domingos también a las 11 de la mañana, que es nuestro culto dominical. Si usted desea saber un poco más cómo participar de las comunidades virtuales, escríbanos al Messenger de la iglesia Jesús Vive Chimbote, que procuraremos responderle de inmediatamente para que usted pueda hacerlo. Los días sábados a las 10 de la mañana tenemos reunión hasta los 9 años, niños hasta los 9 años vía Zoom. Y los días domingos a las 3 de la tarde tenemos reunión para todos aquellos que son adolescentes y preadolescentes, igualmente vía Zoom. Los días lunes a sábado hay una reunión de oración a las 6 de la mañana. Oramos por las necesidades que tiene el país, por las necesidades de los hermanos de la iglesia y por los proyectos que también la iglesia tiene. Si usted desea participar, dígale al líder de la comunidad de hermanos, yo quisiera también orar. Sé que lo hacemos en casa, pero también lo hacemos juntos como iglesia. Amén. Y en la noche tenemos nuestra reunión con el pastor para considerar todo el trabajo que se viene realizando durante la semana. Igualmente los cursos de liderazgo y discipulado se siguen dando en los horarios establecidos. Mañana a las 8 de la noche tenemos el curso de discipulado, mañana viernes. El día domingo a las 9 de la mañana, 7 de la noche y 8 de la noche igualmente tenemos curso de discipulado. Y a las 5 de la tarde tenemos el curso de doctrina. Próximamente tendremos... Hermano Carlos, díganos por favor qué es lo que tendremos. Tendremos vigilia. Vigilia.
es decir, un tiempo que el pastor ha decidido que es el tiempo de buscar más al Señor, es decir, en oración, en alabanza, en testimonio y en escuchar la palabra de Dios. ¿Y cuándo será eso, hermano Carlos? La próxima semana, es decir, el 16 de abril, el día viernes 16 de abril, estaremos desde las 9 de la noche. ¿Cuántas horas dura una vigilia? Es media vigilia, hasta las 12 de la noche. Entonces ahí podemos estar juntos, amados hermanos, orando al Señor, alabando a Dios esa noche, cantándole al Señor. Amén. Vía Zoom va a ser. El cupo es limitado. Son 100 personas que pueden asistir vía Zoom nada más. Entonces, le animo, hermano. Igualmente, el curso discipulado se inicia el día domingo 18 a las 7 de la noche, vía Zoom. Ahí tiene que inscribirse. Es necesario, hermano, que usted que ha sido tocado por el Señor, que ha encontrado la paz de Dios y quiere conocer más del Señor, necesita participar. Le animamos. Amén. A todos los hermanos jesuvivenses, a todos aquellos que tenemos una mayordomía que debemos cumplir cabalmente, podemos hacer llegar también nuestras ofrendas al Señor. ¿Cómo? Su hermano, separando la ofrenda. Lo que usted ha recibido, separe una ofrenda al Señor. También su diezmo. Y lo puede hacer llegar. La iglesia tiene un número de cuenta, lo va a ver usted. Al finalizar, va a ver el número de la cuenta que tiene la iglesia en el banco. Ahora estamos transmitiendo los cultos en vivo. Es decir, no solamente Facebook, sino también en la otra plataforma de YouTube. Es decir, gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios. Bien, entonces vamos a orar para poder terminar este tiempo que hemos tenido con el Señor. Amados hermanos, vamos a hacer una oración breve. Por favor, acompáñenme. Padre que estás en los cielos, Padre precioso, Rey del universo, Señor Dios Todopoderoso, que te acuerdas de tus piedades y tus misericordias, que ayudas al huérfano y a la viuda y al extranjero, Señor. Oh Padre, que no te agrada la opresión. Señor, mira con ojos de piedad a nuestro país. Dios, hemos pecado, hemos hecho cosas feas, nos hemos corrompido, no nos agradó escucharte, fuimos sordos de oídos para oírte, Señor, y el mal nos ha alcanzado, Señor, por lo cual te pedimos misericordia, Padre, que estás en los cielos, misericordia en el nombre de Jesucristo, y perdones los pecados nuestros que hemos cometido contra ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que toda nuestra maldad vaya a la cruz de Cristo, Señor, y nos mires con ojos de misericordia, y nos ayudes, Señor, ayudes a este país, a los hombres, a poder elegir al nuevo presidente, Señor. Señor, el peligro que se corre al unirse la gente es grande, pero todo está bajo tu control y pedimos dirección y sabiduría para elegir, Señor, para dar nuestro voto. En el nombre de Jesús, ayuda a este Perú, a este país, Padre. Gracias te damos, Señor. Nos sometemos a ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Estamos despedidos.